Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el tema que nos toca hoy del libro de Efesios 2. En la lectura que estuve haciendo, creo que es interesante poder destacar 4 puntos, ¿sí?, de lo que es el capítulo, donde vamos a ver distintas situaciones de nosotros como humano, como persona, hombre pecadora, luego lo que ha hecho Cristo, y también la reconciliación y el fin por el cual eh, el Señor ha hecho todo esto, ¿sí? Así que vamos a comenzar haciendo una lectura con los primeros versículos, ¿sí? Arrancamos con el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que acá tenemos lo que sería el primer punto, ¿sí? Creo que es interesante recordar esto, y el Señor lo marca en muchas partes en su palabra, de lo que nosotros éramos, hijos de ira, también habla acá, hijos de desobediencia. Yo acá destaqué unas características de lo que éramos y lo que tal vez muchas veces recurrimos a esa característica primaria. Dice que éramos muertos, dice el versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Después que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Otra característica de la cual nosotros estábamos antes de conocerle. Y dice que viviendo en los deseos de nuestra carne y también haciendo la voluntad de nuestra carne. Así que esta era como nuestra situación, ¿no? Lo que nosotros éramos, si es que, como veníamos leyendo también los jueves, si es que realmente somos hijos de Dios. Pero después seguimos leyendo. Dice el versículo 4, pero Dios, ¿no? Luego que hace esta explicación dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como veíamos antes, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá tenemos nuestro segundo punto. Vemos lo que arranca diciendo, lo que es Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Veníamos nosotros de ser una persona que estaba hijo de desobediencia, que estábamos atados a la corriente de este mundo, a la carne, pero tenemos un Dios que siendo rico en misericordia, por el cual nos ama, dice que vino a cambiar esta situación nuestra, revertir esta situación, que tal vez suena todo muy lo que siempre escuchamos, pero creo que es lo que siempre nos olvidamos muchas veces de lo que éramos y de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que hacemos memoria todos los fines de semana, o más bien el principio de semana, de lo que Cristo hizo por nosotros, porque somos personas que nos olvidamos de lo que hizo Cristo. Pero dice también acá que nos hizo para mostrar, versículo 7 muy interesante, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Nosotros tenemos un propósito que a pesar de que eh, estamos en la carnalidad misma, a pesar de eso, Dios, por lo que Él es, nos propone y nos usa para poder cumplir con su propósito, como vemos acá en el versículo 7, como también dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que acá tenemos
capaz estas dos contraposiciones de lo que somos o lo que éramos nosotros como humanos, lo que es el mismo Dios, lo que es Cristo, lo que hizo por nosotros y lo que nos preparó para cada uno de nosotros. Así que así, acá tenemos estas dos primeros grandes puntos que tales son como los más claros que solemos tener, ¿sí? Pero siempre, como insisto, nos olvidamos. Seguimos leyendo, dice versículo 11. Dice, por tanto, acordaos, de vuelta, por si no nos quedó claro, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acá vamos a entrar, antes de seguir leyendo, en lo que la Biblia tiene una única interpretación, ¿no? La interpretación de los siguientes versículos como tal va a ser de esta situación que había entre los gentiles y los judíos, ¿sí? Los que no eran del pueblo en cuanto a la descendencia del pueblo de Israel y todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, versus lo que nosotros, que no lo éramos, que no lo somos, con nuestra familiaridad de toda la descendencia que se habla siempre de David o de Noé o de Moisés, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que no era el pueblo de Israel. Pero vamos a ver, después de leerlo, una aplicación que lo podemos llevar a cabo nosotros, a pesar de que esto es directamente hablado primeramente a los gentiles, pero también había una gran disputa que se ve mucho en Hechos, que mediante Pedro busca aclararle esto a los judíos, de que los gentiles no somos ya más los que estaban lejos del pueblo, lejos de Dios, sino que ahora el Señor viene a hacer algo más con nosotros. Así que leemos, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Vamos a empezar ahora acá que va a hablar de ambos. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, pero también a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos acá todo desde la parte más física, tal vez cuando se habla de circuncidarse o los incircuncisos, ¿no? De lo que tal vez se destacaba como pueblo de Israel en los hombres que estén circuncidados y dice, bueno, ustedes que no tenían esto en la carne, ahora con Cristo esto cambia. Con Cristo esto es totalmente distinto, esto ya no lo vamos a seguir viendo así porque dice que ahora habla Dios de ambos. Ambos desde el pueblo de Dios, ahora dice que se unieron ambos para ser un pueblo, ¿sí? Hemos hablado también en otros mensajes de que si es el pueblo de Dios sigue siendo Israel o no lo es. Dice acá que ahora ambos son un solo pueblo. El pueblo que este mismo Cristo murió por todo ese pueblo, ¿no? Por todos aquellos que crean en Cristo. Esto ya deja de ser de cuáles fueron tus padres, tu descendencia o lo que sea, deja de ser. Ahora, acá, hablando directamente de lo que está hablando Efesios, era gentiles versus judíos. Pero acá ya empezamos a ver qué nos podemos aplicar nosotros, porque esto no solo va a quedar como una explicación de, bueno, ya no hay más judíos, ahora es gentiles y judíos son todo lo mismo, listo, bárbaro. Sino que acá podemos buscar una gran aplicación para nosotros, para la iglesia, que vamos a ver que sigue hablando también en los últimos versículos. Porque este Cristo viene a cubrir estas diferencias, dice. En todas estas complicaciones o situaciones que tal vez a los gentiles, a los judíos les llevaba a chocarse, dice que esto
deja de ser. Y lo mismo podemos aplicar nosotros, como creyentes, como dentro de la iglesia, que este Cristo vino no solo para salvarnos, no solo para rescatarnos de lo que nos merecíamos, de ese viejo hombre, de la situación de estar como hijos de desobediencia, sino que también para que ahora, como dice también en otra parte de la palabra, de tener el mismo sentir en Cristo, que eso viene a cambiar. Fíjense, es bastante gráfico, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entendamos que esto estamos hablando de gentiles y judíos, pero puede que cada uno, o en algunas situaciones, o con algún hermano, tengamos una pared de separación. De que por más que este Cristo salvó a tantos judíos como a gentiles, haya una pared que sea intermedia entre dos y nos esté separando. Por eso vamos ahora a ir a lo que dicen los últimos versículos. Dice versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense que acá tiene que, de alguna manera, aclarar el Señor de estar bien coordinados. O sea, hay que estar edificados en la palabra de Dios, en los profetas, en los apóstoles, teniendo a Cristo como principal, pero coordinados. Es una aclaración que por algo también está ahí. También la podemos ver, acompáñenme si pueden, en Efesios 4, vamos a leer solo unos versículos de ahí, Efesios 4, 15. Dice, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no? La aclaración, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como sale el edificio, podemos hablar del cuerpo, siempre está Cristo como principal, como la cabeza, como la piedra angular, pero es necesario que haya una coordinación. Fíjense, por eso también lo aclara la iglesia, la iglesia primitiva, estaba conformada tanto por judíos como gentiles. Y seguramente habían muchas diferencias, no solo de costumbres, no solo de esta capa de decir, che, pero estos no son el pueblo judío, no es, es otra cosa, y el Señor siempre termina aclarando mediante los distintos apóstoles que eso debe ser así, pero tal vez nos pasa a nosotros en la congregación, de que por más que todos venimos del punto uno, ¿no? Todos somos hijos de desobediencia, todos hemos estado en la corriente de este mundo, pero muchas veces nos puede pasar de que vayamos a hurgar en este viejo hombre. Y el Señor nos pide también en Primera Pedro, se nota mucho que el Señor nos pide que nos desechemos de toda inmundicia, de todas las cosas que están en este mundo. El Señor nos tiene que aclarar. Acordémonos de dónde venimos, porque de donde venimos no tenemos que volver. No deberíamos cada uno de nosotros rehurgar en ese viejo hombre, en buscar en las corrientes. Nosotros, nuestro fundamento, nuestro parámetro, debería ser la palabra de Dios, no las cosas que suceden en este mundo. Fíjense, vamos a leer por último en Hechos capítulo 2 44. Esto es luego de Pentecostés, ¿sí? Pero es súper interesante lo que dice Hechos 2, sí, Hechos capítulo 2 versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que acá, o sea, el pasaje es súper conocido, pero uno cuando lo vuelve a leer a veces es increíble, o sea, es sorprendente. Estamos hablando de los comienzos de la iglesia y el versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es como el ideal, es impresionante, digo, no, me lo digo a mí primero y cada uno, ¿no? Estaríamos dispuestos a hacer tal cosa, digo, ¿qué nivel, qué tendrían, qué tendrían ese sentir de llegar a decir, che, vamos a vender todo lo que tenemos y vamos a tener todo lo mismo, vamos a tener la misma condición, con esa sencillez de corazón? Estar todos los días juntos, comiendo, alabando a Dios, parece casi imposible hoy. Hoy con tantas cosas, con el trabajo, que el estudio, el viaje, que qué sé yo, que cada uno de las cosas, estos dicen que no vendían sus bienes, vendían sus propiedades, o sea, estaban realmente convencidos de que Cristo era lo que los unía, realmente que Cristo era la piedra angular. Y la verdad que no, nos contrasta, me contrasta a mí primero con una realidad que tal vez no vivimos o que tal vez no creemos cada uno. De llegar a ese punto, esto no estamos hablando del Antiguo Testamento, cosas que tal vez hoy no se aplican, estamos hablando de los comienzos de la iglesia. Me quedo con esta parte porque también la Biblia dice que la raíz de todo lo mal es el amor al dinero. O sea, muchas veces capaz estamos todo bien hasta que hay que poner plata o hasta que el problema es financiero, qué sé yo. Pero estos estaban dispuestos a vender hasta sus propias casas, hasta sus bienes. Estaban totalmente desarraigados de tal vez lo que veíamos en Efesios 1 de la corriente de este mundo, del espíritu que corre el aire, de quien gobierna, del príncipe de este mundo, que nos lleva a tantas cosas, que nos engaña con tantas cosas, que nos pide, que nos hacen creer por distintos medios cosas que no son más que de este mundo. Cuando veíamos acá que aquellos que se habían convertido tenían todas las cosas en común. Es realmente lo que nos dice el Señor en Efesios, esto de que Cristo había derribado estas distancias. Fíjense a qué nivel llegó en el caso que vemos acá en Hechos. Llegó a tal nivel de cortar con las distancias de esos muros de separación, de lo que sea, que estaban todos juntos, que comían todos los días juntos, que alababan juntos, que habían hecho eso un ejemplo que tal vez tendría que ser nuestro ideal como iglesia, nuestro ideal como creyente. No digo que mañana salgamos todos a vender las cosas, o sea, sería el ideal tal vez, pero es difícil. Pero sepamos que esto era un parámetro, esto fue real, esto sucedió, o sea, a veces parecen cuentos las cosas de la Biblia, pero esto fue real, fue el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo. Eh, es chocante, es duro de que tal vez el Señor nos está poniendo acá parámetros en la Biblia de las cuales no estamos dispuestos a cumplir, a los cuales capaz no estamos dispuestos a dejar esas diferencias de lado, o no estamos dispuestos a querer hacer por el otro lo que me gustaría que me hagan, o llegar a vender una casa para que todos tengamos algo. O sea, es increíble lo que Dios puede hacer, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Cristo. Pero creo que muchas veces no le doy el lugar. Muchas veces no le das el lugar. Nos quedamos con un Cristo de domingo, un Cristo de la Cena del Señor. Yo la otra vez le decía, hablaba con Debbie, creo que había sido en el picnic de Elim, cuando siempre todos conocemos, ¿no? Acá la historia de Cristo con los 2 peces y los 5 panes, ¿no? Todos lo conocemos, bárbara, espectacular. La verdad, yo le voy a comer a 5.000 hombres y contando mujeres y niños, seguro fueron como 15.000 o cuántos, vaya a saber cuántos. Y dice que hasta sobró comido. Sí, buenísimo, la historia increíble. Pero es el mismo Cristo que está hoy.
Y muchas veces eso nos limita y lo creemos como historia o hasta como cuento, pero no creemos que ese mismo Cristo puede ser el que hoy nos dé cualquier cosa que nos haga falta. Yo creo que estos hermanos en hecho estaban convencidos de eso. Estaban convencidos de que ese Cristo que habían visto, que logró tantas cosas, así como lo hizo por uno, puede hacer por otro. Pero acá el Señor nos llama a que estemos con Cristo primero y estando coordinados. Un ejemplo que tenemos de hermanos unidos como en un cuerpo, como también veíamos más adelante en Efesios 4. Como nos decía acá en mismo Efesios 2, el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá en Hechos 2 estaba totalmente cumplido, podríamos decir. Era realmente una realidad. Estaban coordinados tal hasta niveles del día a día. Es un ideal. El Señor nos pone cosas o situaciones o ejemplos que vemos en la Biblia que son reales, para que veamos que es posible, no porque el Señor nos pida algo que no se puede. Yo creo que sí se puede, pero es una coordinación de todo, no sé, ¿cuánto éramos? El campamento era como 130. Imaginémonos los 130 coordinados a tal punto como vemos en Hechos 2. Dice que que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, les quiero dejar esto más que nada, que cada uno, esto es personal con Cristo. La coordinación entre humanos se puede dar si estamos con coordinación con el Señor primero que nada. Cristo es lo que nos une. Cristo es lo que quitó las paredes y las distancias entre gentiles y judíos, como vemos en Efesios 2. Pero es el mismo Cristo que puede quitar cualquier diferencia entre nosotros, que puede llegar a ejemplos como vemos en Hechos 2, que Él mismo nos está pidiendo, no solo no el ejemplo que fíjate si te gusta, hacelo, sino que nos manda a que estemos unánimes en Cristo, que nos edifiquemos cada uno siempre y cuando estemos coordinados en este mismo sentir que es en Cristo Jesús. Así que, no más que eso, espero que cada uno pueda, a mí realmente me fue fuerte tener que leer y ver que el Señor nos está demandando realmente esto y nos pone ejemplos bien claros para que no tengamos excusas y que realmente sí se puede, pero depende no de Cristo, sino de que cada uno pueda estar en relación realmente con Cristo, su Espíritu Santo, para que después cada uno estemos coordinados entre nosotros. Así que si les parece, oramos y terminamos. Gracias, Señor, por este momento que nos das de poder leer en tu palabra, que nos dejas las cosas más que claras, Señor, que todo es fácil de entender, de que sabemos de lo que éramos, hijos de desobediencia, atados a las vanidades de este mundo, a la carnalidad, a los deseos de la carne, a las corrientes de este mundo, Señor, que está gobernado por el mismo Satanás, Señor, pero que también Él ya tiene su fin declarado, Señor, pero tú nos buscas y nos pides que esta obra que hiciste mediante Cristo realmente sea un reflejo en cada uno de nosotros, que es lo que nos pedís para poder usarnos, para en los siglos venideros poder realmente mostrar lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, por este amor que nos tuviste de ser rico en misericordia y poder, a pesar de lo que éramos, poder perdonarnos y poder estar no solo en el cielo con vos, Señor, lo de la muerte, sino estar en este mismo mundo, en este mismo momento, en esta misma iglesia poder buscar, Señor, estar unánimes, como vimos que lograste hacerlo, Señor, entre gentiles y judíos. Cuánto más fácil debería ser para nosotros, Señor, siendo todos con la misma cultura, con las mismas ideas de muchas cosas de este mundo, de lo contractual, Señor, pero que ahora también nos mandas a que seamos edificados, estando coordinados en un mismo cuerpo como podemos ver en Hechos 2, Señor, que era realmente un ejemplo en el cual estaban dispuestos a dejar sus bienes y todas las cosas para poder estar juntos, Señor, sencillos de corazón y pasar el momento juntos con cada uno de sus hermanos, Señor. Así que te pedimos que pueda hacer esto una realidad, Señor, que cada uno de forma personal pueda tener esto en consideración para luego poder estar en congregación, Señor, y en unanimidad con todos los hermanos. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.